Buen día, hoy les voy a hablar del contexto histórico y cultural del modernismo y la generación del 98. A finales del siglo XIX, España enfrentaba una etapa complicada. Después de siglos como un gran imperio que abarcaba territorios en América, Asia y África, el país vivió una serie de derrotas y pérdidas que afectaron su identidad y autoestima como nación. En 1898, conocido como el Desastre del 98, España perdió sus últimas colonias importantes, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esto no solo debilitó su posición en el mundo, sino que también generó una profunda crisis de identidad en la sociedad española, que comenzó a preguntarse quién era y cuál era su lugar en la historia. Esta situación afectó a todos los aspectos de la vida en el país, incluyendo la literatura. Los escritores y pensadores de la época estaban divididos entre dos grandes movimientos que surgieron como respuestas a estas crisis: el modernismo y la generación del 98. El modernismo y la generación del 98, el modernismo se caracterizó por la búsqueda de belleza y perfección, inspirándose en corrientes europeas como el simbolismo y el parnasianismo. Este movimiento buscaba escapar de la realidad y crear un mundo de fantasía, con temas exóticos, paisajes lejanos y un lenguaje refinado y elegante. Los modernistas intentaban crear un arte bello y sofisticado que de alguna manera ayudara a escapar de la realidad de la crisis de la sociedad española. Por otro lado, la generación del 98 estaba formada por escritores y pensadores que reflexionaban de manera más directa y crítica sobre la situación de España. En lugar de evadir los problemas, los autores del 98 intentaban entender qué había llevado al país a su decadencia y buscaban soluciones, o al menos una forma de enfrentar la realidad. Se interesaban mucho por la filosofía, la historia y la sociedad, y su objetivo era despertar la conciencia crítica en el pueblo. El cambio cultural en esta época, además de las crisis políticas, también se vivía un cambio cultural importante. Las nuevas ideas llegaban desde Europa y otros lugares del mundo, incluyendo la forma de pensar de los españoles. El simbolismo, que nos habla de la exploración de lo subjetivo y lo espiritual. El simbolismo era un movimiento
literario que buscaba expresar sentimientos profundos y aspectos del subconsciente, es decir, que esos pensamientos y emociones que no siempre son visibles o fáciles de describir. Los poetas simbolistas preferían centrarse en el mundo interior y en las emociones personales más que en la realidad concreta y visible. Uso de símbolos y metáforas. Para comunicar sus ideas y sentimientos, los simbolistas, un evento literario que buscaba expresar sentimientos profundos y aspectos del subconsciente, es decir, que esos pensamientos y emociones que no siempre son visibles o fáciles de describir. Los poetas simbolistas preferían centrarse en el mundo interior y en las emociones personales más que en la realidad concreta y visible. Uso de símbolos y metáforas. Para comunicar sus ideas y sentimientos, los simbolistas usaban muchos símbolos y metáforas. Cada palabra o imagen tenía un significado oculto o más profundo, más allá de lo que parecía a simple vista. Estos símbolos buscaban demostrar sensaciones y emociones, logrando que el lector captara una idea o un sentimiento de manera indirecta, como si los conceptos fueran sugeridos más que mostrados abiertamente. La musicalidad del verso. La musicalidad era algo clave en el simbolismo. Los poetas trabajaban mucho en el ritmo y en el cómo sonaban los versos para que sus poemas tuvieran una melodía casi como si fueran canciones. Este enfoque en la musicalidad incluyó mucho en los poetas modernistas, quienes también valoraban el ritmo y la armonía en sus escritos. El ambiente oscuro y misterioso. Los poetas simbolistas solían usar escenarios oscuros y misteriosos en sus obras porque les gustaba explorar atmósferas de ensueño, melancólicas o incluso sombrías, tratando más como de la muerte, el amor imposible y el deseo de algo más allá de la realidad. A menudo sus poemas transmitían un sentimiento de nostalgia o anhelo de trascendencia, es decir, de algo más grande y profundo que la vida cotidiana. Entre las características principales del modernismo destaca esa búsqueda de perfección estética. Los autores modernistas querían crear textos que fueran hermosos, no solo en contenido, sino también en la forma. Por eso empleaban un lenguaje lleno de recursos como metáforas, imágenes evocadoras, simbolismo y referencias mitológicas. Todo esto hacía que sus obras tuvieran un estilo elegante y muy único en detalles. Además, trabajaban mucho en la musicalidad del verso, es decir, en cómo suenan las palabras y cómo se combinan los sonidos en sus poemas. Para ellos, el ritmo y la sonoridad de la poesía era tan importante como el mensaje que transmitía. En cuanto a los temas, el modernismo exploraba mucho el deseo de escapar de la realidad. Los autores creaban mundos exóticos y paisajes fantásticos para poder alejarse de lo común y de lo cotidiano. En sus obras encontramos temas como la evasión de la realidad, el amor idealizado y la nostalgia, la naturaleza y la fantasía. Estos temas le permitían expresar sus sentimientos. Era tan importante como el mensaje que transmitían. En cuanto a los temas, el
modernismo exploraba mucho el deseo de escapar de la realidad. Los autores creaban mundos exóticos y paisajes fantásticos para poder alejarse de lo común y de lo cotidiano. En sus obras encontramos temas como la evasión de la realidad, el amor idealizado y la nostalgia en la naturaleza y la fantasía. Estos temas le permitían expresar sus sentimientos. En lugar de describir la realidad de forma cruda, los modernistas preferían embellecerla y llevarlas a otros mundos. El principal representante de este movimiento es Rubén Darío, un poeta nicaragüense que es considerado el máximo exponente del modernismo. Sus obras más destacadas como Azul, publicada en 1888, y Prosas profanas de 1896, muestran claramente esa búsqueda de la belleza y la musicalidad que caracteriza el modernismo. En sus poemas, Rubén Darío introduce una nueva forma de hacer poesía, llena de simbolismo y una sonoridad especial que cautivó a toda una generación de poetas. Sus versos eran innovadores y profundos, y en ellos exploraban temas como el paso del tiempo, el amor y el sentido de la vida. Pero Rubén Darío no fue el único autor importante en ese movimiento. Otros escritores modernistas que también aportaron al desarrollo de esta corriente fueron Manuel Machado, Amado Nervo y Juan Ramón Jiménez, aunque este último en su primera etapa antes de desarrollar un estilo más personal. Cada uno de estos autores tomó las ideas del modernismo y las adaptó a su estilo, contribuyendo a enriquecer y a expandir el movimiento. Por ejemplo, Amado Nervo, poeta mexicano, escribió obras cargadas de espiritualidad y reflexiones sobre el amor. En lugar de describir la realidad de forma cruda, los modernistas preferían embellecerla y llevarlas a otros mundos. El principal representante de este movimiento es Rubén Darío, un poeta nicaragüense que es considerado el máximo exponente del modernismo. Sus obras más destacadas como Azul, publicada en 1888, y Prosas profanas de 1896, muestran claramente esa búsqueda de la belleza y la musicalidad que caracteriza el modernismo. En sus poemas, Rubén Darío introduce una nueva forma de hacer poesía, llena de simbolismo y una sonoridad especial que cautivó a toda una generación de poetas. Sus versos eran innovadores y profundos, y en ellos exploraban temas como el paso del tiempo, el amor y el sentido de la vida. Pero Rubén Darío no fue el único autor importante en ese movimiento. Otros escritores modernistas que también aportaron al desarrollo de esta corriente fueron Manuel Machado, Amado Nervo y Juan Ramón Jiménez, aunque este último en su primera etapa antes de desarrollar un estilo más personal. Cada uno de estos autores tomó las ideas del modernismo y las adaptó a su estilo, contribuyendo a enriquecer y a expandir el movimiento. Por ejemplo, Amado Nervo, poeta mexicano, escribió obras cargadas de espiritualidad y reflexiones sobre el amor y la muerte. Manuel Machado, por su parte, exploró temas como el amor y la belleza con una gran sensibilidad, utilizando un lenguaje elegante y melódico muy característico del modernismo.